Personaje tan fascinante, ¿no? de la Virgen del Naranjel y los registros lingüísticos que aparecen también, ¿no? Porque aparece determinada época, cómo se hablaría en esa época, cómo se escribiría en esa época, aparecen las chicas que acompañan a Antonio con otro lenguaje, otro registro lingüístico. ¿Cómo fue el trabajo sobre esta tu última novela, que además ganó premios tan importantes como el Premio de Guadalajara, por ejemplo, ¿no es cierto? Mira, estaba con mi novela anterior, Las aventuras de la China Iron, terminaba en la selva paranaense. Y yo me había quedado ahí. Como mi cabeza, mi corazón estaban ahí. Y también estuvo bueno todas las cuestiones de estos mega incendios atroces que yo empecé a registrar con el de Australia, después los de la Amazonía, donde toda esta belleza, toda esta vida de la tierra se veía reducida a cenizas, y con ella nuestra propia posibilidad de vivir también, ¿no? Se va reduciendo a cenizas, se va achicando. Entonces estaba muy preocupada por eso, muy atravesada por eso, y también muy deslumbrada por la belleza de la selva, por el amor de la selva, por el amor de todo el tejido de la vida que hay ahí. Y me acordé, hablando con mi editora, Ana Laura Pérez, de la monja Alférez, y me dijo: ¿te acordás lo que te fascinaba ese personaje? Y sí, me acordé, y de golpe me pareció que era un personaje a través del cual todo esto podía escribirlo yo, podía desplegarlo, ¿no? La belleza de la selva, el riesgo de la vida de la tierra, del tejido de la vida, el riesgo en el que está por el extractivismo feroz, por bueno, todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo, que es bastante atroz, y a la vez la fuerza de esa vida y esta manera de vivir y de existir de los pueblos amerindios, que no ponen en riesgo la vida, de las formas complejas de la vida de la tierra, y eso nos incluye a nosotros. Entonces, bueno, estaba con todas esas cuestiones, y me pareció que un personaje tan fascinante y espantoso y picaresco y siniestro como Catalina Antonio Erauso podía ser un buen vehículo. Claro, porque ella se escapa de un convento, ¿no es cierto? Y se maneja como hombre y es reconocida incluso por el Papa de la época, ¿no? De acuerdo a lo que leí en tu libro y lo que leí sobre el personaje también, ¿no? Como que se le reconoce que es un alférez. Termina llamándose por su nombre elegido, Antonio de Erauso, con la bendición del Papa, y su grado de alférez lo conserva. Y no solo lo conserva, parece que le pagan la pensión, que en esa época que no le pagaban la pensión a nadie, viste que el clásico de las cartas al rey pidiendo por la pensión de vida, nos ha dado mucha literatura, pero parece que no les dio ninguna pensión a ellos. Y él termina con el grado y la pensión, o sea, su condición masculina es reconocida por la corona y por la iglesia. Lo cual es increíble para la época, es absolutamente increíble para la época, ¿no es cierto? Es una locura. Una locura. Para la época. Total. Pero bueno, a alguno le salió bien a él. Exactamente. Y hay dos personajes que a mí me fascinaron, que son esas dos niñas que hablan, que dicen cosas, que proponen distintas alternativas, que la acompañan. ¿Te acordás, no? Pues bueno, sos la autora. Sí, como no, las amo. Esta novela no existiría sin esas niñas. De exactamente, hecho, exactamente. Un libro muy oscuro hasta que las encontré. Exactamente. ¿Cómo vinieron a tu imaginación esas dos niñas? Mira, era como un texto muy oscuro, porque el relato de la vida de Antonio es un relato oscuro, era un criminal Antonio. Claro. Y el relato de la conquista es oscurísimo, es un genocidio la conquista. Claro. Era una lágrima todo, y encima lo iba escribiendo en la pandemia, imagínate, lágrima tras lágrima. Y en un momento, bueno, y no le encontraba la vuelta, no me gustaba esa oscuridad, lo estaba pasando mal, incluso mientras lo escribía,
hasta que se me ocurrió que podía haber niños, niñas, y bueno, ahí como el libro que queda como pedazos que no llegaban a conformar un sistema vivo, ahí cobró vida con las voces de esas nenas que son una ternura y también son una interpelación desde otra cultura, ¿no? Bueno, ahí hay un registro, por ejemplo, del lenguaje del siglo de oro, hay un registro del guaraní, hay un registro del latín, y del vasco. Y del vasco, o sea, hay las canciones, creo que hay canciones, ¿no es cierto? Sí. En vasco. ¿Cómo investigaste esto? O sea, ¿cómo incorporás el lenguaje del siglo de oro, por ejemplo, ¿no? Con Lope, no sé, con Tirso, con Calderón. Mira, por supuesto los leía todos ellos, pero es medio un invento la lengua de las cartas que escribe Antonio a su tía. Tiene algunas palabras del siglo de oro, por ejemplo, insultos como surumbático, que me pareció muy gracioso. Surumbático. Pero después, sí, surumbático, era como si tarado. Que me pareció un insulto muy lindo, y alguna que otra palabra propia de la época. Pero después es un poco un juego, agarrás un verbo y le pones el pronombre y el artículo al final y te suena antiguo. Por ejemplo, vos decís, se lo puso, diríamos nosotros, y decís púsoselo y ya te suena antigüedad. Claro, entonces era como jugar ese registro de lengua. El registro de las nenas tiene algunas palabras en guaraní y después también es un juego, y las palabras en guaraní las pude chequear con una traductora del guaraní al español que conocí curiosamente en un bar en Oslo durante una lectura. En un bar dijiste en Oslo. Oslo, Noruega. No te puedo creer. Sí, me acerca una chica y me dice, vos sabés que yo hablé algo del guaraní que me interesaba y todo, me dice, sabés que soy traductor, y bueno, quedamos en contacto, y después pude chequear la corrección de todas estas palabras con ella, que fue una bendición. Los fragmentos en euskera los busqué en Google, y después una escritora vasca me los corrigió generosísimamente, y en latín una profesora de latín. O sea, están todos en los agradecimientos, que son extensísimos, porque la verdad que le debo un montón de gente. ¿Y qué sentís que pasó desde la Virgen Cabeza a las aventuras de China Iron, con Mujer del Martín Fierro, las niñas de Naranjel? ¿Qué fue pasando? ¿Qué sentís vos que pasó con tu prosa en esta evolución, en este camino? Me parece que las niñas del Naranjel es la más compleja, pero no en un sentido de complicada, sino que tiene mayor diversidad de registros, de perspectivas, y aún así conforma una música. No sé, como que fui aprendiendo. Fuiste creando un estilo, ¿no? Un estilo que te diferencia en la literatura argentina de todos los otros. Porque vos nombrás a Juan L. Juan L. es un genio, pero bueno, es otra cosa, también es otra cosa, ¿no es cierto? Es muy difícil pensar la intertextualidad con Gabriela Cabezón Cámara, no es fácil, la verdad que no es fácil, ¿no? Pero tengo un montón, viste que al final de las niñas, por ejemplo, están los agradecimientos, hay intertextualidades para repartir. Sí, lo que pasa es que hay que ver si, sí, no, qué sé yo, sí, ¿Vos por quién lo decís exactamente? No, digo porque, no sé, este libro dialoga un montón con Gran Sertón de Guimarães Rosa, o con El Mundo Alucinante, Gran Sertón de Arenas, con El Río de las Congojas. Dialogo, me la paso dialogando con otros escritores. Sí, lamentablemente no se lee El Gran Sertón de Veredas hace mucho, ¿no? Que ni siquiera la editan, ¿no? Es un texto maravilloso. Ay, sí, y tenemos una traducción genial de Gonzalo Aguilar y Florencia Garramuño, que sacó Adriana Hidalgo. No, y no se consigue el libro. No, está agotadísimo. Lo que yo sé es que está agotadísimo. Tenemos que pedirle a Adriana Hidalgo, dale Adriana,
Reeditalo, porque que es buenísimo, es una sí, gloria, sí, es una joya. una joya, ¿no? Escribir eso es muy, muy impresionante, realmente muy impresionante. Bueno, Es para una mí enormidad. hay una voz propia con una enorme potencia que me parece a mí que es lo único que uno le puede pedir a un escritor, ¿no? Me parece. Digo, ¿qué le puedes pedir a un escritor? Que tenga una voz propia. Fundamentalmente que tenga Sí, una voz propia, un registro propio, ¿no? Como lo tiene Juan José Sartre, como lo tiene Juan L., como lo tiene Borges, qué sé yo, como lo tienen tantos, ¿no es cierto? así es. Gabriela, ¿cómo soportás el país en el que vivimos en este momento con el ataque a la cultura, con el desprecio, con el ataque al periodismo, Con la crueldad. con la crueldad, ¿no? Es decir, yo pensaba hoy algo, sí, que pensaba todos los títulos, ¿no? 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, qué linda cifra. Y a los jubilados los apalean los miércoles. O sea, es increíble, ¿no? Digo, es increíble. Por supuesto ellos dirán, no podemos, no tenemos, ¿no? Pero digo, hay una crueldad que ni siquiera se disimula ni un minuto, ¿no? Me parece. ¿Cómo lo ves vos? Me parece que lejos de disimularse se proclama, Claro. se ensalza, se festeja. No sé, es horrible. Mm. Yo trato de buscar algo dulce y hermoso todos los días. Es una cuestión de supervivencia. Por ejemplo, Para- no leer los diarios podría ser un camino, no sé. La verdad que los diarios los leo, pero trato de encontrar algo hermoso, no sé, cuando camino por donde sea que esté, o en la conversación con los amigos, en lo que Sí, en la haya vida, de- en la vida privada, digamos, ¿no? Y la vida pública está complicada, pero bueno, también cuando hay manifestaciones, son momentos hermosos, en las reuniones o asambleas son momentos hermosos, pero hay que saber que está muy duro, muy duro. Y que tampoco pensábamos que se iban a discutir cosas que ya discutimos, ¿no es cierto? Que están cerradas, esos temas, ¿no? Nadie se le ocurriría discutir si está bien torturar o no, o meter Claro, presa a la gente, porque sí, o o desaparecidos, digo, eran temas superados en términos de, sabíamos todos de qué lado teníamos que estar, ¿no? Y actualmente esos temas vuelven como si no se hubieran tratado incluso en la sociedad, en toda la sociedad democrática, ¿no? Es muy extraño lo que pasa, ¿no? sí, es muy extraño, es muy brutal, parece, es global por otro lado, Uh-huh. no sé, es una locura lo que está pasando en Estados Unidos, viste que mandar a ese pobre salvadoreño a una cárcel de Bukele, que es como decía el Sí, infierno. me equivoqué, disculpa, me equivoqué. Y no, Sí, así nos equivocamos sí, en esto, lo dejan sí. ahí. Es como el absurdo, es la crueldad llevada, practicada porque sí, es una práctica del terror, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces parece una especie de fin de ciclo. Parece un cambio profundo e inesperado y un cambio lamentable, ¿no? Parece Pero eso. por supuesto que lamentable, pero parece como una especie de cataclismo, como algo enorme. No significa que se van a quedar estos. Claro. No sé qué va a pasar. Como Ujú. un cambio tan grande que no sé, es difícil hasta hacer proyecciones, ¿no? Me ¿Escribís, parece, escribís todos los días? Digo, no, ojalá, todos los días trato y a veces puedo, a veces no, soy un despelote. Muchas veces me parece que nunca más voy a poder, después termino pudiendo, pero es una lucha. no, eso seguro que no, que siempre vas a poder, no tengo ninguna duda. ¿Estás escribiendo una novela? Lo estoy intentando, De a poco. sí, de a poco, ¿viste cómo es? Aparte, ¿viste cómo es? Hasta que no está un poco avanzado, no tenés demasiada idea ni de qué se trata. Pero en algo estoy, sí, Pero ahí por vas, suerte. ahí Sí, vas, por suerte, ahí porque vas. si no, en este mundo horrible, Sí, claro. Y además estás muy traducida, ¿no? Hoy hay muchas traducciones, ¿no? En distintas partes del mundo, ¿no? De tu obra. sí, creo que como 15 lenguas.
Claro, lenguas que incluso uno no conoce. Siempre me preguntaba cuando alguien lo traducían al japonés, bueno, ¿y cómo controla la traducción? Y bueno, no se puede, evidentemente. Y no se controla. Yo igual además soy muy relajada, ¿qué voy a hacer? No tengo conocimiento de ninguna lengua como para controlar una traducción, así que me relajo. 15 traducciones, 15 lenguas, me dijiste, qué barbaridad, qué genial. Bueno, acá tenemos, mira, te dije lo que tengo la Virgen Cabeza, tengo las aventuras de la China Iron, tengo las niñas del Naranjel, y tengo algunas que no me acuerdo dónde estaban en mi casa. Por ejemplo, no encontré el romance en la Negra Rubia, que es genial ese. El romance en la Negra Rubia es maravilloso, porque también hay humor, ¿no? En tu prosa. Bueno, la revolución que hace la Virgen Cabeza, ¿no? Que se van a Miami, ¿no? También hay humor. ¿Cómo lo ves vos? Y yo tengo que reírme un poco. Claro. Uno tiene una sola vida, ¿no? Más vale que sea risa. Gabriela, te mando un fuerte abrazo, te felicito por Las Niñas de Naranjel, bueno, por toda tu obra, pero la verdad que lo leí bueno, todo lo que sacás lo leo, pero Las Niñas de Naranjel fue uno que me apasionó, porque además era como otro mundo, ¿no? Otro mundo, otro planeta, todos son otros mundos, pero este era muy otro mundo, distinto, con este personaje que existió, que vivió y que no sabemos cómo murió. Yo te investigué, no idea. Y no sabemos realmente. No. Se perdió en Latinoamérica, creo. Y sí, se habrá muerto a los cuchillazos como vivió. Claro, exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Gabriela, y muchas gracias. Un abrazo enorme, Osvaldo, y bueno, un gusto hablar con vos como siempre. Abrazo. Era Gabriela Cabezón Cámara, como siempre digo y lo repito, no importa que sea repetitivo, no importa. Lo importante es leer el libro, léelo, lee a Gabriela Cabezón Cámara. Una cosa es una entrevista, que charlamos, que todo bien, son importantes las entrevistas porque crean un puente, pero ¿qué es lo más importante? Que te encuentres con el libro, eso es lo más importante. Maestro, llévatela. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa.